Uno de los grandes beneficios con los que cuenta la hoja de cálculo de Excel es poder realizar fórmulas que te permitan obtener resultados mucho más complejos. Para realizar o hacer una fórmula, basta con colocarnos en la celda, en este caso estoy en E2, y poner igual, por ejemplo voy a poner 10 más 6, y para poder obtener el resultado simplemente damos Enter. Y el resultado es 16, el resultado de 10 más 6. Pero ¿qué pasaría si yo no pusiera el igual? Por ejemplo, aquí me coloco en H1 y pondría 10 más 6. En este caso, otra vez oprimo Enter y vemos que se coloca tal cual 10 más 6. ¿Cuál es el motivo? El motivo es por el que no le pusimos un igual, no lo está tomando como una fórmula. Primer punto. El igual es quien identifica el inicio de una fórmula en Excel. Por lo tanto, cuando no hay un igual, no se ejecuta. Existen otras operaciones básicas que podemos realizar en Excel a través de una fórmula como lo es una resta. Por ejemplo, si yo pongo 50 menos 34. Como resultado, tendría que ser, aquí está el igual, excelente ejemplo para que vean que si no le pongo el igual no funciona. Y damos Enter. Y tenemos ahora 16, que es la resta de 50 menos 34. La multiplicación, la cual podemos aplicar utilizando el asterisco. Por ejemplo, ponemos 10 por 10. Su resultado tendría que ser 100. Y la división, la misma que podemos también realizar utilizando la diagonal. En este caso voy a poner 30, diagonal 10. Como resultado nos debe dar 3. Hasta este momento hemos utilizado dos factores o dos elementos en estas fórmulas, que sería operadores y valores. Otro de los elementos muy importantes dentro de las fórmulas son los paréntesis, los cuales en conjunto con las reglas de los operadores aritméticos vamos a poder resolver o en su caso plantear fórmulas que nos den el resultado que nosotros queremos. En este caso vamos a trabajar una fórmula sencilla sin utilizar paréntesis. Por ejemplo, vamos a poner igual y vamos a poner 1 más 2 por 3. Quiero que chequen ahí. Vamos a ver esta regla que se encuentra de este lado aquí en la parte de abajo, que dice que según las reglas básicas de los operadores aritméticos, Excel primero realiza las multiplicaciones y las divisiones. Nota en este punto, veremos más adelante en el siguiente nivel de este curso qué podemos hacer cuando encontramos varias divisiones y varias multiplicaciones en el mismo nivel. Pero en este caso, primero se hace la multiplicación y posteriormente se hace la suma y la resta. Primero multiplicación, división y después suma y resta. En este caso, regreso otra vez aquí, tenemos 1 más 2 por 3. Por lógica y aplicando las reglas que acabamos de ver, significa que Excel primero hará el cálculo de 2 por 3 y posteriormente obtendrá el resultado de 6. Este le sumará al 1 dando como resultado 7. ¿Y los paréntesis para qué me ayudan? Muchas funcionalidades que nos pueden apoyar los paréntesis, pero en este caso voy a utilizar la fórmula anterior para que vean. Voy a poner un punto aquí adelante para que se marque como un texto y podamos ver los elementos que contiene esa fórmula. Voy a poner el igual, voy a poner un paréntesis para poner el 1 más 2, pondré otro paréntesis y después pondré un multiplicar por 3. Son los mismos números, son los mismos operadores, pero ahora cambia porque tenemos unos paréntesis. Significa que yo le estoy diciendo a Excel, debes sumar primero 1 más 2 y cuando termines, ahora sí multiplica por 3. En este caso, vamos a ver el resultado que sería 9. Damos un Enter y tenemos 9. Esto es
parte de lo que los paréntesis nos van a ayudar a realizar dentro de las fórmulas. En algunas fórmulas se aplicarán 4 o 5 niveles de paréntesis dependiendo de lo que necesitemos para obtener nuestro resultado. El cuarto elemento que podemos incluir a una fórmula son las referencias. La referencia se refiere a que cuando nosotros estamos trabajando en una fórmula, por ejemplo aquí, tenemos elementos. En este caso tenemos dos números. Pero ¿qué pasa si sustituimos esos números por una referencia a una celda? Para explicárselo más a detalle, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar que en esta fórmula donde tenemos el valor 10, yo sustituyo ese valor por una referencia a una celda. Por ejemplo, la referencia a la celda B1. Si lo ven, Excel automáticamente está seleccionando la celda o referenciando la celda que va a tener la referencia en esta fórmula. En este caso, la celda contiene un valor 0 porque no tiene nada. Si nosotros ponemos 0 más 6, su resultado sería 6. Muy bien. ¿Qué pasa si yo utilizo una doble referencia para esta operación? Es decir, sustituyo el 6 y ahora utilizo B2. Si ven, Excel pone de otro color la segunda referencia y va cambiando colores depende de la cantidad de referencias. Esto para que de manera visual nosotros podamos tener una percepción de cuáles son las celdas que estamos utilizando. En este caso tenemos una fórmula totalmente referenciada a dos celdas. En este caso las dos celdas tienen un valor 0, por lo tanto si damos el Enter, el resultado sería 0. ¿Qué pasa si yo utilizo 10 en el primer valor y 30 en el segundo valor? Como ustedes lo pueden ver, ya tenemos un valor de referencia porque 10 más 30 nos da como resultado 40. Ahora lo vamos a hacer con las diferentes fórmulas que habíamos puesto. Por ejemplo, aquí vamos a poner B1 y después vamos a poner B2 y sería B1 menos B2, es decir, el valor que está en B1 menos el valor que está en B2. En este caso nos da un valor negativo. En la multiplicación haríamos lo mismo, pondríamos B1 más B2, sería por B2, y nos daría como resultado 300. Y en este caso vamos a poner B1, B2. ¿Lo ven? Y su resultado sería 3.3. Como ustedes pueden ver, esta referencia que te permite cambiar totalmente los valores. ¿Qué pasa si yo aquí pongo 100? Automáticamente tendremos la suma de 10 más 30, la resta de 10 menos 30, la multiplicación de 10 por 30 y la división de 100 entre 30. Hasta este momento hemos visto solo una manera de ingresar datos a una fórmula, pero existen diferentes. La que hemos visto hasta el momento es la forma manual. Vamos a ver dos más, una que es con las flechas del teclado y otra es con el mouse. Primeramente vamos a ver la que hemos trabajado hasta el momento. Ahora tengo como ejemplo en la hoja número 2 tres valores y donde vamos a introducir un total de los mismos. Por ejemplo, yo aquí puedo poner igual y voy a poner el primer valor, la primera referencia que sería A2 más B2 más C2. En este caso tenemos todas las referencias que vamos a utilizar en nuestro total, pero lo estoy poniendo de forma manual. Y su resultado es 8. Ahora vamos a utilizar las teclas del teclado, que son las teclas de movimiento que se encuentran en nuestro teclado, que es arriba, abajo, izquierda, derecha. Esas nos van a ayudar también a elegir celdas dentro de nuestras fórmulas. Ponemos igual y en este caso voy a dar un clic en la celda hacia la izquierda y vean cómo me voy desplazando. En este caso estoy en A3, simplemente coloco más. De nueva cuenta me vuelvo hacia la izquierda y ahora se coloca en B3.
pongo el operador más y de nueva cuenta le doy a la izquierda y estoy ahora en C3. Para poder introducir la fórmula puedo dar un enter. Otra manera que hemos visto es utilizando esta palomita que está aquí en la caja en la barra de fórmulas, que dice introducir, y también sería como un enter. El tercer método para poder introducir referencias a una fórmula es a través del mouse. En este caso ya tengo el igual, me muevo con el mouse hacia la celda A4, doy un clic y la agregamos. Ponemos un más, otro clic, agregamos B4, más, otro clic y agregamos C4. Damos un enter, o en este caso como ustedes lo vieron a través de la barra de fórmulas con la palomita de introducir, y tenemos nuestro resultado. En esta clase aprendimos cómo trabajar una fórmula y cómo introducirla. Vimos que es indispensable utilizar los signos de igual para poder ejecutar una fórmula. Como segundo paso vimos que los paréntesis son importantes porque hay una regla de operaciones, regla de operadores. Esta regla de operadores te permite organizar de qué forma quieres el resultado. A pesar de que puede ser primero la multiplicación, tú a través de unos paréntesis puedes organizar que primero sea la suma y después la multiplicación. Posteriormente aprendimos que podemos utilizar en una fórmula referencias hacia una celda. Estas mismas pueden cambiar sus valores y la fórmula seguirá siendo la misma, dándonos como resultado la operación de esos nuevos valores que se cambiaron. Por último aprendimos que para poder referenciar una celda existen tres métodos sencillos: manual, con flechas del teclado y con el mouse.